Buenos días, chavalotes, bienvenidos una vez más y continuamos con esa serie de vídeos sobre la nueva normativa europea. Antes de nada, felicitaros estas fechas que nos está tocando vivir de una forma tan diferente, tan distinta, que a nadie nos hubiese gustado, que nadie esperábamos cuando empezamos el 2020, pero que es así y que lo importante ahora mismo no es tanto disfrutar de estas navidades, sino sobre todo estar en las navidades del año que viene. Así que responsabilidad y aguantar el chaparrón, que todo pasará dentro de poco. Bueno, vamos a lo que nos toca, que es el tema de las normativas europeas, y como ya sabes, he hecho diferentes vídeos previos a este. He hablado de la normativa europea en general, he hablado de los cambios principales que afectan a los pilotos, he hablado de los cambios que afectan a la formación y a los pilotos pues a través de la formación, de los cursos que tengan que hacer, y hoy vamos a hablar de los cambios que afectan a los drones presentes y futuros. Así que, como ves, un montón de contenido sobre esta nueva normativa, y seguiré haciendo otros vídeos porque hay muchísimas más cosas de las que hablar, como la categoría específica, las declaraciones, las autorizaciones y otra serie de situaciones que irán cambiando conforme el transitorio se vaya desarrollando y conforme el transitorio vaya desapareciendo y vaya entrando en vigor cada una de las diferentes fechas, deadlines o puntos clave en esta nueva normativa europea. Si no has visto los vídeos anteriores, la verdad que te lo recomiendo. Antes o después de este vídeo, ya sabes que esto es una lista de suscripción, así que si te suscribes al canal, si activas la campanita, vas a estar al tanto de todas las novedades sobre la normativa europea y sobre todo, como te digo, de todos los plazos, porque esto no es llega el 1 de enero y todo cambia, sino que va a haber muchos plazos: el 1 de enero, el 1 de julio, el 1 de enero del 2021, del 2023, etcétera. Así que todo eso lo voy a ir subiendo, los puntos clave en el canal. También en la web de droneguru.es pues voy a ir informando de los principales cambios, así que si te suscribes ahí, pues te vas a enterar el primero y va a estar totalmente informado. Pero vamos a lo que nos toca hoy, que es hablar de los drones, algo que muchos estaréis esperando. Me compro un dron, espero, tiene mi dron la clase CE o no, la van a actualizar, ¿qué va a pasar con los drones a partir de una fecha? ¿Se van a quedar obsoletos, caducos, los vamos a tirar a la basura? Bueno, tranquilo, que te voy a tratar de responder a todas esas dudas en base a lo que sabemos ahora mismo. Y te digo esto porque no tenemos sobre la mesa toda la información ni todas las respuestas, porque todavía hay muchas cosas que están por definirse, por aclararse o por aprobarse. Como ya sabes, paralelo a la normativa europea está el Real Decreto UAS de España, que va a venir a sustituir al Real Decreto 1036 del 2017, y hasta que ese Real Decreto no entre en vigor y no tiene una fecha concreta, será más o menos la primera mitad del 2021, pues hay muchas cosas que están en el aire, en borradores, y te voy a hablar de ello, pero como te digo, muchas de las cosas todavía no son 100% o no están 100% confirmadas. Como en vídeos anteriores, he redactado y desarrollado un post en droneguru.es donde hay mucha más información sobre la normativa europea y más información de la que vas a ver aquí en este vídeo, por lo que si voy muy rápido, si te pierdes, te invito a que consultes el mismo post, que es el que te voy a ir enseñando aquí en pantalla, sobre el que te voy a ir haciendo las explicaciones, y que, bueno, cualquier duda igualmente la puedas plantear ahí en los comentarios. Para empezar, decir que el tema de los drones viene junto al reglamento delegado, es decir, los aspectos técnicos de la normativa, que es, por otro lado, ya lo comentaba, el reglamento en ejecución. Y los cambios en las aeronaves principalmente afectan a los fabricantes, es decir, esto se lo van a tener que aprender de pe a pa los fabricantes, pero indirectamente nos afectan a los pilotos como consumidores, como compradores o como usuarios de esos drones que ya tenemos. Entonces te voy a ir hablando pues de todo lo que va a cambiar, y al final te voy a hablar un poco de las conclusiones, de las interpretaciones o de las recomendaciones que yo te haría si estás pensando cambiar de dron, comprar un dron, o si ya tienes un dron y no sabes si es el buen momento de vender o de comprar, casi como en la bolsa. Bueno, que sepas que a partir del 1 de enero de 2023, y 23, es decir, desde que empiece la normativa en el enero del 21 hasta el 23, tenemos 2 años completos. A partir de esa fecha, de 1 de enero del 2023, todas las aeronaves en Europa van a tener que tener un marcado de clase CE. A partir de esa fecha, de 1 de enero del 2023, va a ser totalmente obligatorio. Es decir, no se podrán vender en España, en Europa, aeronaves que no tengan ese marcado CE. Y si se venden, pues veremos que van a tener muchas limitaciones o van a estar fuera de la legalidad.
Y dentro de ese marcado C, pues ya sabemos que hay drones que tendrán el C0, el C1, C2, C3, así sucesivamente. Ahora los vamos a desarrollar y te voy a explicar las características de cada uno de ellos. ¿Y qué ocurrirá a partir de esa fecha con los drones que no tengan el marcado CE, que los hayamos comprado previamente a la normativa, previamente a la fecha de publicación de este vídeo o a lo largo de este periodo 2021-2023 y no tengan el marcado CE? Pues bueno, eso te lo voy a explicar al final porque creo que es interesante, pero primero en ponerte en antecedentes de qué son los marcados, qué tipos de drones van a pertenecer a cada uno de esas clases, de esos marcados, y una vez que hayamos visto todo eso, pues te hablaré de los drones que ya tenemos, qué va a ocurrir con todos ellos. Bien, aunque ya lo hemos visto en algún otro vídeo en el que te hablaba de la normativa europea en general, vamos a repasar los tipos de clases porque aquí yo creo que es importante volver a hablar de ello y sobre todo comentarte algunos cambios, algunos flecos que antes teníamos dudas o que incluso AESA había dicho que iban a ser así y que ahora dentro de esas clases hay otra serie de requisitos o se han quitado algunos de ellos. Decir que va a haber 6 marcados de clase y van a ser C0, C1, C2, C3, C4, C5 y C6. Y por otro lado tendremos los drones de construcción privada, es decir, aquellos que no sean pues eso, fabricados por un fabricante ready to fly, que se suele conocer en el mundo FPV, sino que te lo hayas montado tú mismo o que le hayas cambiado componentes o que te hayas comprado en el tema del FPV un frame y una controladora y una cámara y te lo hayas montado tú. Bueno, esos serán drones de construcción privada y también en el mundo de los drones estabilizados también los hay, aunque son los menos. Y por otro lado estarán los drones previos a la normativa. Así que diferenciar esas 3 categorías o esas 3 ramas. Por un lado, drones con un marcado CE del 0 al 6. Por otro lado, drones que sean previos a la normativa, que no tengan ningún tipo de marcado. Y por otro lado, drones de construcción privada. Y bueno, si tienes dudas de los drones de construcción privada, te voy a dejar un enlace en el post en DroneGuru a la normativa para que tengas todos los aspectos y tú puedas valorar si estás fabricando un dron, si has comprado un FPV, si entraría dentro de esa categoría o no. Vamos a profundizar ahora en las clases CE. Y vamos a empezar con la clase C0, que es la primera, es la clase más básica y a la que pertenecerían drones que, bueno, la proporcionalidad del riesgo es mucho menor. Y por un lado, los requisitos que nos exigen es primero que el dron tenga o pese menos de 250 gramos en el momento del despegue. Por otro lado, que no tenga más de 19 metros por segundo de velocidad, es decir, que no alcance más de 19 metros por segundo. Por otro lado, que esté alimentado con electricidad. Esto es bastante obvio, pero en todas las clases nos lo recuerdan precisamente porque en clases superiores sí que hay drones híbridos o con otro tipo de fuentes de alimentación como pueden ser combustible, gasolina, etc. Y por otro lado, otro de los requisitos que nos piden en esta clase C0 es que no supere en el punto de despegue 120 metros de altura. Esto yo creo que da lugar también a interpretación porque quiero entender que si tenemos una colina, una montaña, un acantilado delante nuestro, sí vamos a poder superar es decir, vamos a poder volar 120 metros de altura, que es lo normal, el máximo permitido para el vuelo de drones en la normativa, pero sobre el suelo, es decir, no sobre donde estamos despegando, sino sobre el elemento más alto que está en línea vertical a la posición del dron. Así que bueno, eso yo creo que es interpretable, no vamos a poder superar los 120 metros de altura, pero seguramente el dron sí que podrá subir hasta los 200 si tenemos un obstáculo o una colina de 80 metros delante nuestro, por ejemplo. Eso es mi interpretación. En cualquier caso, como ves, los drones más básicos, y aquí entraría, por ejemplo, pues la gama del Mavic Mini o el Mini 2, pero ojo, ni el Mavic Mini ni el Mini 2 a fecha de publicación tienen el etiquetado de clase C0, que es obligatorio. Así que si bien cumplirían el resto de las normas, menos de 250 gramos, una velocidad inferior a 19 metros por segundo, porque el Mavic Mini o el Mini 2 tienen una velocidad aproximada en modo Sport, en el más rápido, de 13 metros por segundo, por lo que estarían cumpliendo la norma. Podemos limitar la altura a 120 metros en el software, en la aplicación de JFly, y pues bueno, están alimentados por electricidad. Es decir, entrarían en la norma, excepto porque no tienen el etiquetado de clase. Así que lo veremos un poco después qué va a pasar con estos drones. Se van a actualizar, van a tener una etiqueta que la provea el fabricante, lo veremos. Vamos a la segunda clase, que es la C1. La C1 son drones que ya van de 250 gramos a 900 gramos, o por debajo de los 900 gramos sería el concepto correcto. Es decir, lo que podemos hacer con un dron de clase C1 lo vamos a poder hacer también con un dron de clase C0. Pero, resumiendo, viene a decirnos eso, que los drones pesen menos de 900 gramos para entrar dentro de esta clase
Y una puntualización aquí muy importante, y es uno de esos cambios que te decía interesantes, y es que la misma ESA en los primeros borradores de la normativa europea, o la misma EASA, mejor dicho, nos decía que tenía que tener un peso inferior a 900 gramos y una fuerza de impacto en caso de que impactase con la cabeza de una persona menor a 80 julios. Vale, medir 80 julios o si la fuerza de impacto es menor a 80 julios, la energía cinética de ese dron con la velocidad, con la altura, con el volumen y el peso y saber si tiene menos o más de 80 julios, eso, a ver, eso lo pueden hacer 4 personas en el laboratorio y requiere pruebas muy precisas para dar resultados precisos, por lo que era muy complicado. O bien el fabricante nos daba pues esos resultados o la fuerza de impacto o la energía cinética que tenía ese dron en determinadas situaciones, o nosotros como ciudadanos o como pilotos de a pie es imposible y era una locura. Al final, resumiendo, lo que ha hecho ESA es decir, vale, dentro de la categoría C1 entran drones que o pesen menos de 900 gramos o, ya no es I, antes era I, o tengan una energía de impacto inferior a 80 julios, ¿vale? Con lo que para dejarnos de volvernos locos vamos a utilizar el peso y ya está. Es decir, si tienes drones de menos de 900 gramos entraría en esta categoría y nos olvidamos un poco de los 80 julios que, bueno, puede que con ese peso los tenga mayor energía de impacto o menor, pero lo vamos a dejar para los expertos que lo averigüen o que el fabricante nos dé esos valores en un momento dado, que a día de hoy no lo están haciendo. Así que ese es otro de los puntos importantes. Otro de los requisitos de las aeronaves en categoría o en clase C1 es que tengan un Electronic ID, una identificación electrónica, como ya te he hablado, en la que vamos a subir nuestro número de operador, en el que vamos a estar identificados y que va a ser un poco la sustitución de las placas identificativas de una forma más digitalizada, más generalizada, porque pues bueno, al final se va a extender a toda Europa y va a ser una forma más estandarizada también al mismo tiempo de tener nuestras aeronaves pues eso, identificadas y al mismo tiempo asociadas al operador que las está pilotando. Y otro de los requisitos para que las aeronaves entren en esta clase C1 es que tengan un sistema de geoconsciencia. Vale, las aeronaves de DJI o la de la mayoría de los fabricantes ahora mismo ya tienen un sistema, bueno, el sistema de GPS y el sistema de geozonas que se llaman DJI, que nos avisa cuando estás entrando o acercándote a un aeropuerto, a una zona prohibida, a una zona restringida, etc. Ahora bien, esas zonas las impone o las ha dibujado o las ha establecido DJI en este caso sobre un mapa y no son las oficiales, no son las reales que tendríamos que respetar. Es cierto, muchas de ellas coinciden, pero otras no coinciden. La idea es que este sistema de geoconsciencia pues funcione de la misma forma, pero que las zonas en las que se puede volar o no sean las oficiales y que directamente la aplicación nos esté avisando, mira, estás cerca de un aeropuerto, aquí no puedes, esto es una zona militar, esta es una zona en la que no puedes realizar fotografías o grabar vídeo, etcétera. Así que, como ves, es una tecnología que ya existe, pero va a haber que darle una vuelta para adaptarla a esta nueva normativa. Y estos son los cambios principales que nos exigen en esta clase C1 y por otro lado el mismo cambio que en la clase C0, que es que la velocidad no supere en su máxima velocidad 19 metros por segundo. Y estos son los principales cambios o los más importantes dentro de la clase C1. Luego hay otros que son bastante obvios, pues como el mismo que te he comentado, que la aeronave no pueda superar los 120 metros, que esté alimentado con electricidad, que tenga un número de serie único y por otro lado que esté equipado con un sistema de aviso de batería baja, algo que ya todos los drones lo traen. Así que estamos un poco en el mismo dilema que en la clase C0. En la clase C1 podrían entrar por peso un Mavic Air, un Mavic Air 2, como te decía, un Mavic Pro en un momento dado, pero estos drones, ten en cuenta que no tienen Electronic ID, que no tienen el sistema de geoconsciencia tal cual lo exigen ahora mismo y que, bueno, aparte de eso no tienen el marcado de clase que nos exigen. Así que estos drones, si bien podrían estar en esta clase sin incorporarse en todo eso, de momento se quedan fuera. Por decir así, serían drones previos a la norma o esa es la interpretación, a menos que el fabricante actualice firmware, actualice software y emita una serie de etiquetados de clase. Y vamos a por la clase C2, que está dirigida a drones por debajo de los 4 kilos en el momento del despegue. Y en cuanto a los requisitos, pues tiene todos los requisitos que veníamos ya viendo de la altura 120 metros, de que tenga un número de serie único, esté equipado por un sistema de batería baja, alimentado por electricidad, etcétera. Luego también tiene el sistema de Electronic ID, al igual que en la clase C1, y de geoconsciencia, todo eso igual, pero vamos a ver las diferencias. Una de las diferencias que nos exigen dentro de la clase C2 es que nuestro dron tenga el modo low speed o velocidad baja. Vale, ningún problema porque con los drones de DJI es el modo trípode
que se llama, por ejemplo, con los Autel es el modo de manual de precisión, vuelo precisión. Así que el modo Low Speed, siempre que cumpla con la velocidad que nos establecen, que son máximo, o el modo Low Speed tiene que volar a 3 metros por segundo máximo, pues va a estar dentro de esta categoría. Pero hay otros dos requisitos diferentes en esta clase C2, que es uno, primero, que tenga equipado un sistema de protección de datos entre la aeronave y el radiocontrol. Y yo aquí quiero interpretar que todas las drones que estamos volando ahora mismo ya tienen ese sistema cifrado en el que no es fácil tomar el control de otra aeronave que no es la tuya, quiero pensar, no sé si exigirán algo más. Y por otro lado, otro de los requisitos es que equipen luces para el control de actitud y vuelo nocturno. Como ya te decía en otros vídeos, ahora en la categoría abierta vamos a poder volar de noche como si fuese de día, es decir, no va a haber diferencia entre nocturno y diurno. Vamos a poder hacer exactamente lo mismo, tanto en recreativo como en profesional, teniendo en cuenta que no existe en recreativo y profesional, pero por lo que me refiero o lo que quiero decir es que vamos a poder trabajar en nocturno. Ahora bien, ya avisaba que en algunas categorías o en algunas clases como esta, la C2, nos van a exigir luces pues que estén acordes al sistema de navegación aérea. Y ojo, que las luces que traen todos los drones traen sus lucecitas que tienen una serie de códigos, en verde si está todo correcto, en amarillo si hay algún aviso, en rojo si hay algún fallo, etcétera. No son las luces de navegación aérea, en el que mirando la aeronave hacia adelante, a la izquierda, en el ala izquierda tendríamos rojo, en el ala derecha tendríamos verde y en la parte de atrás teníamos una luz blanca. No sé si exigirán exactamente esas, pero en cualquier caso un sistema de luces o de código de luces más acorde a la navegación aérea que lo que veníamos viendo ahora, que eran prácticamente luces del color que le daba la gana al fabricante para identificar una serie de situaciones si estaba correcto, fallos o avisos. Así que eso lo van a tener que hacer también en el sistema de navegación. Tienen que cumplir una serie de ángulos, cada una de estas luces que tienen que abarcar, por ejemplo, la roja 110 grados, la verde 110 grados y la blanca de atrás 140 grados. No lo sé si en los drones, al no tener la misma planta que un avión o un ultraligero, por ejemplo, van a tener ese sistema, pero en cualquier caso llevar un código de luces parecido o adecuado para la navegación aérea en modo nocturno. Y vamos a por la clase C3, que básicamente, para ponértelo fácil y para que lo entiendas mejor, es lo mismo que la clase C2 con todos los requisitos de altura, de geoconsciencia, de Electronic ID, etcétera, pero con dos diferencias principales. Una, que en vez de 4 kilos máximo van a ser 25 kilos para abajo, es decir, todas las aeronaves menores de 25 kilos van a entrar, entre 25 y 4 kilos podrían entrar en esta clase C3, y la segunda diferencia con la que acabamos de ver con la clase C2 es que nos exige el modo Low Speed, así como la C2 nos exigía máximo 3 metros por segundo en modo Low Speed, aquí en la clase C3 no se exige, pero veremos, o ya lo hemos visto, que los escenarios en los que vamos a poder ver volar esta aeronave van a ser diferentes, no van a ser en entornos urbanos, sino que van a tener que ser alejados de zonas urbanas, de zonas industriales, zonas recreativas, es decir, en campo abierto. Y vamos a por la clase C4, que es muy similar a la clase C3. Es también para drones por debajo de 25 kilos, pero con la diferencia de que aquí los drones no podrían tener modos automáticos de vuelo, salvo para estabilizarse el propio dron o sistemas de seguridad para el propio vuelo, pero nada que lo pongamos y haga misiones o haga una serie de funciones sin que el piloto pues esté al tanto del pilotaje. Y por otro lado son drones que están más enfocados hacia el aeromodelismo. Así que básicamente la clase C4 es como una clase C3 con menos sistemas automáticos y pensada sobre todo para aeromodelos. Y hasta aquí todas las aeronaves con las diferentes clases que vamos a poder utilizar en categoría abierta, de la C0 a la C4. Y si bien podemos volar drones de hasta 25 kilos en categoría abierta, ten en cuenta que no se podría hacer trabajos de agricultura, de lanzamiento de pesticidas, abonos, como ya he dicho en alguna otra ocasión, porque en la categoría abierta no se permite arrojar materiales. Así que si bien podemos volar drones grandes o drones de envergaduras, como vemos, hasta 25 kilos, no hay que confundirse con el uso profesional de este tipo de drones para tareas de inspecciones, de agricultura, etcétera, porque pasarían directamente a la categoría específica. Y vamos a hablar ahora ya de las clases C5 y C6 que están enfocadas a la categoría específica. La C5 a uno de los escenarios estándar, al escenario estándar en VLOS, y la C6 enfocado al escenario estándar BVLOS. Pero vamos a ver, porque aquí ya se exigen una serie de requisitos mayores para este tipo de marcado de clase C5. Por ejemplo, la
las aeronaves que tengan el marcado clase C5 van a tener que tener un peso inferior a 25 kilogramos, no pueden ser alas fijas, en la clase C5 no pueden ser alas fijas, tiene que tener aparte un sistema que proporciona al piloto a distancia de información es clara y concisa, nos dice sobre la altura, eso es algo que ya tienen todos los drones, que esté equipado con un modo de baja velocidad seleccionable y que permita volar a 5 metros por segundo. Por otro lado, que si hay una pérdida de enlace de datos entre radiocontrol y el dron, pues el dron pueda volver de forma segura al lugar de aterrizaje, básicamente sería el RTH que conocemos en los drones más habituales. También tener un método de recuperación del enlace del mando y el control en caso de que falle o que se pueda programar un aterrizaje seguro, que más o menos es pues lo que ya tienen también los drones hasta ahora programados. Si algo falla, va a tomar una serie de decisiones de aterrizar en el lugar que está, mantenerse estable, regresar al punto de origen. Por otro lado, nos exigen que esté equipado con un enlace de datos protegido, al igual que nos pedían en la clase C2, que esté alimentado con electricidad, y aquí es importante porque aquí ya en estos pesos y en estas categorías sí que empezamos a ver drones híbridos o drones con otro tipo de fuentes de alimentación y que tenga un número de serie único. Por otro lado, que tenga un sistema de identificación a distancia, el Electronic ID, que tenga el sistema de geoconsciencia, básicamente estamos viendo todo lo mismo que tenían las categorías anteriores, que tenga un sistema de aviso de batería baja, que equipe las luces de vuelo nocturno. Otro de los requisitos que nos pide para entrar dentro de esta clase C5 es que si el dron dispone de una limitación de acceso a determinadas zonas o volúmenes de espacio aéreo, un poco lo que hemos dicho, esa geofence, esas zonas a las que no se podría entrar, que sea controlable desde la aplicación y que el piloto pues bueno, tenga avisos de esas zonas. Y por último nos dice que si queremos convertir una aeronave de clase C3 a clase C5, le podríamos incorporar los accesorios, un kit de accesorios para que cumpla con todas estas normas, y de esa forma podríamos volar con una aeronave de clase C3 en categoría específica. Vamos ahora a por la clase C6, que ya es la última y destinada o enfocada a volar en el escenario estándar 02, que es el de BVLOS, fuera de la línea de visión. Y básicamente las exigencias son las mismas que para la clase C5, pero con dos diferencias principales. Una, que aquí ya nos permite volar alas fijas, y por otro lado, claro, al volar un ala fija, las alas fijas son mucho más rápidas que los drones o pueden alcanzar velocidades mucho mayores, nos pone que o nos limita la velocidad a máximo 50 metros por segundo de desplazamiento horizontal sobre el suelo. Es decir, un dron para llegar a 50 metros por segundo tiene que ser muy rápido, ultrasónico, por eso que en la clase C5 no nos lo piden, pero en la clase C6, puesto que entran alas fijas, sí que nos copan o nos dicen la velocidad máxima que puede alcanzar esa aeronave. Y dentro de la categoría específica nos dicen también desde EASA que a lo largo de 2021 podremos volar UAS en operaciones en régimen de declaración operacional con los requisitos que ellos nos establezcan, es decir, que incluso si no tienen el marcado de clase C5 o C6 vamos a poder volar otra serie de UAS como veníamos haciéndolo siempre que cumplan esos requisitos que establece EASA, que no voy a entrar ahora en detalle porque sería esto eterno. Y por otro lado, a partir del 1 de enero de 2021, pues ya para escenarios estándar 1 o 2, VLOS o BVLOS, podremos volar o necesitaremos aeronaves con marcado de clase C5 o C6 respectivamente. Y para el resto de casos, es decir, aeronaves que estén alimentadas con otra fuente de alimentación que no sea la eléctrica o cualquier otra serie de requisitos que no están contemplados aquí, pues habrá que solicitar autorización. Bueno, y ahora vamos a por la pregunta del millón. ¿Será el marcado de clase C retrospectivo? Es decir, en algunas de las clases como la C0, que es muy básica, ahora mismo, como te decía, podría entrar el Mavic Mini. Ahora bien, no tiene el marcado de clase, cumple el resto de requisitos, pero no tiene marcado de clase. ¿Sacará el día de mañana DJI una especie de dossier, de documento, de marcado de clase digital que tú podrás descargar, podrás tener con tu dron y hará que ya entre dentro de la normativa de clase C0? Pues eso a día de hoy son incógnitas. Espero que sí, que lo hagan. Sería muy sencillo por parte de DJI. Espero también que lo aceptasen las autoridades, al final si está cumpliendo todos los requisitos, porque otra cosa sería la clase C1 en el que ya nos piden Electronic ID o geoconsciencia, y entonces quizás un Mavic Air 2 pues no puede incorporar o no pueden actualizar el dron tan fácilmente para incorporar esa tecnología. En los nuevos modelos sí, en los que ya están vendidos seguramente no. Así que, como te digo, eso está en el aire, esa respuesta, pero me da la sensación que DJI va a hacer un poco lo que quiera, así que no sabemos cómo va a resultar y que va a adaptar las clases
drones CE a los drones nuevos que emita cuando le dé la gana, no a partir del 1 de enero. No te esperes que el 1 de enero o ni el 1 de febrero ni el 1 de marzo de 2021 los nuevos drones de DJI ya estén con el marcado CE, porque me parece que a los chinos esto les da exactamente igual y lo sacarán, como digo, cuando les dé la santa gana a ellos. Y vamos a ver ahora qué ocurre con los drones de construcción privada. Casi todos, como te digo, van a estar enfocados al mundo FPV. También habrá drones estabilizados que hayamos podido montar nosotros con frames o con piezas como antes se hacía con los diferentes modelos de DJI, pero básicamente saber que se van a adaptar a las mismas condiciones, requisitos y limitaciones de la categoría abierta. Es decir, si tenemos drones de construcción privada por debajo de 250 gramos, entrarán dentro de la categoría abierta, subcategoría A1, los podríamos volar en entornos urbanos cerca de personas. Si tenemos drones de construcción privada superior a los inferior, perdón, a los 25 kilogramos, entrarán en la subcategoría A3. Es decir, por debajo de 250 gramos, subcategoría 1, por debajo de 25 kilos, subcategoría A3. La categoría 2, de momento, para esos drones de construcción privada no hay cabida, no da lugar. Y en cuanto a la categoría específica con drones de construcción privada, pues será necesaria una autorización por parte de AESA y, bueno, si te la conceden, pues ya podrás volar con tu dron que has fabricado tú y que lo vas a utilizar en esos escenarios estándar o en esas determinadas zonas. Y a partir del 1 de enero de 2023, pues esos drones de construcción privada se utilizarán o bien en el marco de una autorización o bien en el marco de un club o una asociación de aeromodelismo. Pero bueno, todo eso, como digo, son los transitorios, que muchas cosas van a ir cambiando a lo largo de los próximos 2 años y seguiremos aportando información conforme la información sea más clara de lo que es ahora. Y ahora seguramente el momento que muchos estabais esperando. Pero ¿qué ocurre con todos esos drones que tenemos ya, que venimos utilizando y que, según los requisitos que están exigiendo para la nueva normativa, serían previos a la norma? Bueno, ten en cuenta, como te vengo diciendo, que hay un transitorio y desde el 1 de enero de 2021, desde que entre la normativa europea hasta el 1 de enero de 2023, es decir, tenemos un plazo de 2 años, vamos a poder seguir volando esos drones previos a la norma. Así que vamos a tener todavía 2 años en los que vamos a poder seguir volando esos drones con una serie de zonas, de escenarios o de limitaciones, como vamos a ver. Por un lado, los drones de peso de menos de 500 gramos van a poderse volar en categoría abierta, subcategoría A1, de forma normal. Como ya conocemos los requisitos pues que nos establece esa categoría y subcategoría, entornos urbanos, cerca de personas, podemos sobrepasar en un momento dado personas con precaución, pero manteniendo el menor tiempo posible, y eso lo vamos a poder seguir haciendo en este periodo transitorio. Por otro lado, los drones de menos de 2 kilogramos los vamos a poder volar en subcategoría, en categoría abierta, subcategoría 2, es decir, lo mismo que los estábamos pudiendo volar, pero con una excepción. Antes, en esta categoría y subcategoría abierta, podíamos acercarnos hasta 30 metros de las personas y con low mod o con low speed hasta 5 metros. Ahora, si los drones son previos a la norma, es decir, no tienen el marcado de clase C2, como mucho nos vamos a poder acercar 50 metros a personas. Así que yo creo que está muy aceptable, que bueno, no es un dron que tiene el marcado de clase, pero vamos a tener 2 años en los que prácticamente los vamos a poder seguir utilizando en el mismo escenario, con la salvedad de una mayor distancia en el vuelo horizontal hacia las personas. Y finalmente, los drones de menos de 25 kilogramos los vamos a poder seguir volando en categoría abierta, subcategoría A3, de forma normal, es decir, aunque sean previos a la norma, no tengan el marcado de clase C2, C3, C4, los vamos a seguir volando en entornos abiertos, alejados de ciudades, núcleos urbanos, etcétera. Así que, como ves, un periodo transitorio de 2 años muy flexible, en el que las aeronaves prácticamente las vamos a seguir utilizando en las mismas circunstancias. Otra cosa será la categoría específica, porque si tenemos drones previos a la norma que los queremos utilizar en la categoría específica, creo que ahí sí que hay bastantes más complicaciones. Por otro lado, ¿qué ocurrirá cuando llegue esa fecha del 1 de enero de 2023? ¿Se acabará el mundo de los drones? No, ojo, a ver, va a haber cambios, pero tampoco se va a acabar. Lo primero a tener en cuenta cuando llegue esta fecha es que ya no se podrán vender drones sin marcado CE de la clase correspondiente. Así que, ojo, lo hablaremos en su momento, pero a partir del 1 de enero de 2023, que no te vendan gato por liebre, que no te vendan un dron viejo, porque seguramente va a estar en la ilegalidad. Y en este caso, muchos de esos drones que no tienen el marcado CE, pues seguramente, o que los fabricantes los tienen en estocajes, los van a mandar para otros países, Latinoamérica, América, que no tengan esas exigencias. Seguramente ocurrirá eso, quiero pensar yo. Por otro lado, los drones anteriores sin marcado CE
se van a poder seguir volando, es decir, drones previos a la norma, igual que los estamos volando en este transitorio, los vamos a poder seguir volando, pero ojo, con otra serie de limitaciones. Por un lado, los drones de menos de 250 gramos se podrán volar en su categoría A1, dentro de la categoría abierta, de forma normal, ¿vale? Hasta ahí, o sea, es decir, que los Mavic Mini lo vamos a poder seguir volando. Para ponerte un ejemplo, los drones de menos de 25 kilogramos los vamos a poder volar en categoría abierta, subcategoría 3, es decir, escenarios abiertos en el campo, en el monte, sin acercarnos a ciudades, y lo que sí desaparece a partir de 2023 es la subcategoría A2, es decir, volar con drones grandes cerca de personas, para que me entiendas, ¿vale? Drones superiores a 250 gramos, volar cerca de personas a partir del 2023, ahí es la mayor limitación, es decir, que si tú tienes un Mavic 2 y lo estiras estos 2 años y llega a 2023, pues lo vas a poder seguir utilizando, pero en campo abierto, en monte y en aquellos lugares donde no haya personas. No lo vas a poder volar en entornos urbanos ni cerca de personas ajenas a la operación. Así que, como ves, no es que tiremos los drones a la basura, simplemente son unas limitaciones creo que bastante razonables y aceptables. En todo este tiempo también tendrás, pues eso, la oportunidad de vender tu dron y comprarte otro con el marcado y entonces seguir operando de la misma forma. Pero, como ves, hay limitaciones, pero no son tan restrictivas como podríamos esperar. Por otro lado, a partir de esta fecha, los drones de construcción privada los vamos a poder seguir volando en categoría abierta, subcategoría A3, es decir, los drones de FPV antiguos los vamos a poder seguir volando, pues eso, en escenarios abiertos, con las mismas limitaciones de la subcategoría A3, alejados de personas que sean ajenas a la operación, y ten en cuenta que el FPV hay que volarlo o nos piden que lo volemos con un observador que esté él observando visualmente el dron. Y finalmente, a partir del 1 de enero de 2023 ya no se podrán volar drones sin marcado CE en categoría específica. La categoría específica es mucho más estricta, por lo que a partir del 1 de enero de 2023 o tenemos drones de marcado clase C5 o C6 para volar en esos escenarios estándar 0.1 o 0.2, o no podremos hacerlo salvo con autorización. Y bueno, y por resumir todo esto, ¿qué drones a día de hoy, a fecha de publicación, cumplen el marcado de clase CE? Pues bueno, pues ninguno prácticamente. Como te digo, ninguno lo cumplirían porque ninguno está aportando el fabricante el manual de marcado de clase ni ningún otro de los requisitos. Así que te compres un dron hoy, te lo compres el mes que viene, a día de hoy ninguno está cumpliendo ese marcado de clase, como te digo, a menos que luego la normativa sea retrospectiva y acepte drones vendidos hace unos meses que estén cumpliendo tanto los requisitos como se estén actualizando los marcadores de clase, las manuales de alguna forma. Y bueno, hasta aquí este vídeo de los drones. Como ves, muy extenso, muy condensado, muchísima información, mucha más que hay de la normativa, pero si te has quedado con dudas, si quieres saber más, pues como siempre digo, me puedes dejar un comentario aquí, pero los comentarios en YouTube me cuesta mucho responderlos porque hay muchísimos. Te invito a que vayas al post que es sobre el que me he estado basando en la explicación de Drone Guru, y ahí sí que hagas cualquier pregunta sobre el tipo de dron que tienes, si va a valer, si no, y trataré de responderlo lo antes posible para que todos los usuarios lo vean. Y al mismo tiempo, si tienes cualquier otra duda de la normativa, ya sabes que en droneguru.es, tanto de la formación, de los cursos, de las clases, de todo, hay un montón de información actualizada y un montón de preguntas frecuentes, fax respondidas sobre la normativa, porque la verdad es que a mí me cuesta concentrarme y saber de todo esto que te estoy contando, pero entiendo que a vosotros pues os cueste bastante más, porque yo llevo muchas horas y muchos documentos y conversaciones para enterarme de todo esto y ponerme al día. Así que ahí en droneguru.es está todo concentrado, y al mismo tiempo, si quieres hacer cualquiera de los cursos que se exigen, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, ahí en Drone Guru tienes también toda la información y accesos directamente a las plataformas de AESA o a las plataformas de Drone Guru o de academias privadas. Así que, como ves, mucha información. Ahora bien, conclusiones, recomendaciones, ¿qué harías? ¿Te comprarías un dron ahora? ¿Lo venderías el que tienes porque no tiene marcado de clase? A ver, yo creo que eso va a depender sobre todo de para qué quieres tú el dron y en qué escenarios lo vas a volar. Como siempre digo, el mejor dron es el que mejor responde a tus necesidades, y tus necesidades nadie las conoce mejor que tú. Así que si tú sabes que vas a volar en espacios abiertos, en el campo, en el monte, alejados de ciudades, bueno, pues con cualquier dron que tengas no tienes por qué renovar. Como te digo, vas a tener el transitorio y a partir de 2023 vas a poder seguir volando tu dron menor de 25 kilos fuera de entornos urbanos. Otra cosa es que tú dices, mira, yo no, es que soy un fotógrafo de bodas y sí que vuelo cerca de las personas, o trabajo con mi dron y tengo que volar cerca de entornos urbanos.
bueno, pues ahí habrá que plantearse en un momento dado, cuando ya estén los marcados de clase CE, decir, bueno, pues ahora me voy a comprar un dron de clase C1 correcto a la norma, o un dron de clase C2 correcto a la norma, que me permita seguir haciendo esos trabajos y que al mismo tiempo me permita volar fuera en otros escenarios, abierto, campo, monte, etcétera, y que cuando llegue 2023 lo pueda seguir utilizando y no se me vaya a quedar obsoleto, caduco. Al mismo tiempo, pues hay que contemplar cada uno pues la situación económica, decir, bueno, me puedo permitir estar estirando este dron o no, lo voy a vender ahora mismo y me voy a actualizar al nuevo dron que saquen, al Mavic 3 por ejemplo, o a cualquier otro que ya viene con su marcado de clase. En cualquier caso, va a depender de tus necesidades, pero como digo, ojito con toda esta normativa, porque sí que se puede caer en muchos errores de comprar drones que luego no te van a valer, en comprar drones que te lo están vendiendo muy baratos, pero que es que luego los vas a poder utilizar solo en algún pequeño escenario, y de la misma forma con las formaciones. Ya lo he dicho en algún otro vídeo, cuidado, porque con tanta confusión, con tanta información y con una nueva normativa tan reciente, pues que no te engañen de ninguna forma y que seas consciente de lo que vas a hacer y por lo que vas a pagar, tanto en los drones como en las formaciones. Así que si tienes cualquier duda, como siempre digo, en droneguru.es, me gustaría que no solo yo, entre todos, aclaremos esta normativa y que, pues bueno, pues que todos tengamos la información real, veraz, oficial, si no es la oficial, por lo menos fiable ahí en DroneGuru, porque la información oficial está en AESA o en EASA, en la Agencia Europea de Seguridad Aérea, pero ten en cuenta que a veces interpretar lo que ellos dicen y leer todos esos pedazos de documentos a mí me cuesta, y yo lo que hago en DroneGuru es simplemente sintetizar, resumir y traerte la información condensada de una forma más visual y más sencilla. Bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Seguiré haciendo algún otro de la nueva normativa, así que si no te has suscrito todavía al canal, si no has activado la campanita, hazlo para que te lleguen las notificaciones. Suscríbete a esta lista de reproducción que es sola sobre la normativa, y seguiré compartiendo un montón de contenido interesante y sobre todo práctico para el mundo del pilotaje, que con esta nueva normativa, como siempre digo, nos abre el mundo a un nuevo bueno, una nueva perspectiva, sobre todo en el sector profesional y de trabajos con drones, como ya comenté hace poco en esa masterclass, y que por cierto, si te perdiste la masterclass, si no has estado, se va a repetir. Abajo te dejo el link y la vas a poder ver el día, pues bueno, no sé exactamente qué fechas, porque eso se va a ir haciendo con cierta periodicidad, pero la vas a poder ver. Abajo te dejo el link de la masterclass que hicimos hace unas semanas. Bueno chicos, que disfrutéis con vuestros drones y nos vemos próximamente. ¡Adiós!